Buenos días, Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera clase de Introducción al Nuevo Testamento. A todos los estudiantes que cursan con nosotros esta asignatura, vamos a pedirles que nos acompañen en oración a través de este medio para dar comienzo a esta clase. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Delante de ti estamos, Señor, y te pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, el conocimiento, para poder aprender todas aquellas cosas. Buenos días, Dios les bendiga en el entendimiento. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera clase, porque tú eres Dios bueno, porque para siempre introducción al Nuevo Testamento, y tu verdad de generación en generación. A todos los estudiantes que gracias te cursan con nosotros esta asignatura, bendice a los estudiantes, pedirles a los que nos acompañen en oración a través de este medio por televisión, para dar comienzo a todos a esta clase. Donde estén, Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias diciéndole por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Delante de ti estamos, Señor, y te pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, el conocimiento. Estamos transmitiendo para poder aprender todas aquellas páginas web. Dios les bendiga en el entendimiento. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera clase, porque tú eres Dios, vernos siempre al Nuevo Testamento, tu verdad y generación en generación. Desde ahí gracias te damos con nosotros, gracias a atender al programa. Bendice a los estudiantes, pedirles a los que nos acompañen en oración a través de este medio por televisión, para dar comienzo a esta donde estén, Señor, Padre, decir ahí en los cielos, te damos gracias diciéndole por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús vives y reinas para los siglos de los estudiantes. Delante de ti invitarnos, pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, el conocimiento, transmitiendo el aprender todas aquellas páginas de vida, Dios les bendiga en el Testamento. Te damos la bienvenida a esta clase, porque tú eres Dios de vernos siempre evolución al Nuevo Testamento, tu verdad y generación en generación. Gracias te damos nosotros, gracias a Dios, vamos a hablar a bendice a los estudiantes, pedirles a los que nos acompañen en oración en este caso de este medio de la televisión, aquí a entrar donde estén, Señor, Padre, decir ahí en los cielos, te damos gracias diciéndole por tu amor y hoy quisiera decir que vives y reinas para los estudiantes entrar así delante de ti, tú sabes la inteligencia, el conocimiento es más largo que la hora de aprender toda aquella países de Dios bendiga en el Testamento. Te damos la bienvenida de la generación que tú eres Dios de vernos siempre evolución al Nuevo Testamento, verdad y generación en gracias te damos básicamente vamos a hablar a bendice a enseñanza ya en este medio de la formación que tenemos a entrar donde también se va a decir ahí en la iglesia diciendo por tu amor la emisora hoy quisiera decir que vives y reinas puede entrar así te la tú sabes la iglesia el más abajo Dios la marca también se va a decir los cielos por tu amor la emisora vives y reinas más abajo
dentro de todo el que quiere ingresar a estudiar en el GOEL debe entrar por aquí y ahí lo lleva un formulario donde puede hacer aquí los cursos libres, aquí los 3 diferentes programas que tenemos, el de teología, el de biblista y el de intérprete. Ahora mismo pues estamos todos cursando lo del intérprete. En ese sentido pues tenemos el aula aquí ubicada. Entonces usted le da aquí clic al aula virtual y entonces aquí en el aula virtual usted va a llegar aquí y aquí le va a solicitar un nombre de usuario. Todos nuestros estudiantes tienen un nombre de usuario que se le ha enviado a su correo electrónico y una contraseña. Entonces vamos a escribir aquí, este es mi usuario, pues yo tengo 2 privilegios, soy docente y soy administrador de la página, del aula. Entonces voy a entrar aquí como docente, marco mi clave, que espero que no se me olvide, que siempre se me olvidan las claves. Ok, y le damos entrar y como siempre se me olvidó la clave. Vamos a ver otra vez el GOEL y le damos entrar y ya yo creo que ok, y entramos. Por pura misericordia del Señor entramos. Entonces aquí está el aula virtual. Usted se ha identificado como David Johan Ibáñez Martínez. Aquí dice aula virtual, bienvenidos, novedades del sitio, la bienvenida, ok. Y voy a la parte derecha que está el calendario, donde están las fechas de lo que tenemos. Y luego aquí está, comentarios, usuarios en línea, menú principal, navegación, página principal, área. Y vamos a mis cursos. Aquí aparecen mis cursos porque son los cursos donde yo estoy siendo el docente. O sea, mis cursos como docente. A usted le aparecerá también los mismos cursos si está estudiando todas las asignaturas. Si usted nada más tiene una asignatura matriculada, solamente le va a aparecer una. Entonces aquí está. Entonces la primera es CE01 IAT, Introducción al Antiguo Testamento. Es más, si usted simplemente coloca el puntero del mouse allí, se despliega un cuadro de diálogos abajo que le dice Introducción al Antiguo Testamento. Entonces esa es la materia de Introducción al Antiguo Testamento. Sigue bajando y se vuelve a desplegar otro y ahí dice Introducción al Nuevo Testamento. Luego sigue bajando y sale Método de Estudio Bíblico, otra asignatura. Sigue bajando y aparece Propedéutica Bíblica. Sigue bajando y está Evangelio Sinóptico. Sigue bajando y está Pentateuco 1, Génesis. ¿Ok? Estas son. Entonces nosotros estamos ahora en Introducción al Nuevo Testamento. Entonces vamos a darle clic aquí a aquí, y nos aparece la introducción. Entonces en la introducción tenemos una presentación, ¿verdad? Les ofrezco la más cordial bienvenida a este centro de formación, el GOEL, que será un lugar propicio para que usted reciba una preparación con excelencia. Aquí está la presentación de eso. Y aquí aparecen los diferentes semanas, por semanas, la semana. Claro, a usted no le va a aparecer abierta todas las semanas, sino simplemente en la semana que le corresponda. Yo aquí la tengo abierta porque, como les dije, soy docente y soy administrador del aula.
Entonces aquí van a aparecer el plan de aula que corresponde a las clases que vamos a dar de la semana 8 de febrero al 14 de febrero. Esta semana del 8 de febrero al 14 de febrero vamos a tener aquí el plan de aula, introducción al Nuevo Testamento. Ok, entonces aquí está por semana, usted se ubica, semana que se vaya añadiendo, semana que va apareciendo aquí, ¿verdad? Aquí está la segunda semana, del 15 al 21, del 22 al 28, del 1 al 7, así sucesivamente hasta que terminemos con nuestra última semana, que es del 7 de junio al 13 de junio. Muy bien. Entonces, aquí hay un documento, este documento se dice aquí plan de aula, introducción al Nuevo Testamento, plan de aula, introducción al Nuevo Testamento. Usted le puede dar clic ahí, ¿verdad? Y a usted se le va a abrir una ventana emergente, una pequeña ventana o cuadro que va a salir a un extremo a un extremo le va a salir, un momentico aquí, parece que vamos, aquí tenemos un problema de conexión, vamos a ver si volvemos a conectar. Listo, ya aquí entonces entramos aquí, plan de aula, y aquí se le va a aparecer un documento en PDF. Todos los documentos van a ser en PDF. Usted puede correrlo aquí con el mouse presionado, puede correrlo hacia cualquier parte o lo puede ampliar, lo pone ahí y lo suelta y ahí lo puede ampliar. Aquí aparece así, usted aquí en el botón este que es más, usted puede hacerle así y lo toma al tamaño que usted quiera, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí bien grande, aquí, ok, y lo centramos así. Entonces aquí estamos, el plan de aula. Este es un documento interno de la institución donde aparece nuestro documento, que es el plan de aula. ¿Qué es el plan de aula? El plan de aula, en todas las asignaturas, el plan de aula es un documento que nosotros entregamos a los estudiantes y que contiene todos los aspectos significativos de la asignatura, como un proyecto de lo que se va a desarrollar en la clase. Entonces es muy importante que ustedes como estudiantes descarguen sus planes de aula, porque estos planes de aula, inclusive cuando en cualquier momento necesiten una documentación de los contenidos temáticos que vieron en una asignatura, este documento les va a servir. Entonces aquí está el logotipo de nuestro centro de formación. Como ustedes saben, el centro de formación pertenece a la Iglesia Cristiana del Goel. El sistema de gestión de la calidad que nosotros manejamos, un documento del proceso de formación, el código del documento, es decir, este documento está codificado, la fecha en que se elaboró y el número de páginas, en este caso de una sola página, y el nombre, que es plan de aula. Aquí está la identificación y aquí ustedes van a encontrar el programa, el nombre del programa, intérprete de las Sagradas Escrituras. Si fuera biblista, fuera biblista. Si fuera está también áreas, que es seminarios especiales. También está la asignatura, que es introducción al Nuevo Testamento. Y aquí vemos un código. Este código es el código de la asignatura, que coincide con el código del cual el link donde oprimimos para identificar. Vamos a mostrárselo aquí un momentico. Aquí este es el mismo código que está aquí. Miren, este código que aparece aquí es el código de la asignatura, es el que ustedes van a ver acá. Ok, entonces aquí tenemos el código, tenemos aquí el número de créditos, el C, los créditos académicos, y H es la intensidad horaria total, es decir, vamos a ver en todo este semestre 4 créditos académicos. Cada crédito académico significa 1 hora semanal de clase por 16 semanas, es decir, 4 por 16. ¿Ok? Entonces aquí es la intensidad horaria, que es dada de la siguiente manera: tiempo presencial semanal. ¿Cuánto tiempo presencial semanal vamos a tener? Como vamos a tener 2 horas de programas de televisión y 2 horas después, es decir, 2 programas de 2 horas 2 horas académicas,
estamos diciendo que son 4 horas de clase que ustedes reciben, 4 horas de clase, y esas 4 horas de clase representan en la semana los 4 créditos semanales, porque en el semestre vamos a dar 16 semanas de clase y en cada semana va a dar 4 horas de esta misma asignatura. Por eso 4 créditos académicos, 4 horas de tiempo presencial semanal. Ahora, se supone desde el punto de vista educativo que por cada hora presencial, es decir, por cada 4 horas, hay 2 horas de investigación, ¿verdad? Del personal del estudiante. Entonces, si tenemos 4 horas de tiempo presencial semanal, eso lo multiplicamos por 2 y nos da el tiempo de investigación semanal. Significa que usted le dedica a esto unas 12 horas. Esto es algo hipotético, no significa que usted tenga que estar ahora 8 horas, sino que eso se supone que debe ser así. Lo cual quiere decir que entonces 12 horas semanales. Aquí tenemos otra columna, ¿verdad? Que es el de tiempo, esta aquí, que es tiempo presencial total, que sería, bueno, si son 4 semanas aquí y por 16 semanas multiplico 4 por 16, que son el número de semanas que es el semestre, y me da 64. Lo mismo hago aquí multiplicando 8 por 16 por el tiempo total de investigación, y a mí me da ahí 128. 128 me da a mí ahí, ¿ok? Si yo sumo 64 más 128 me da 192, que es la intensidad horaria de esta asignatura. Ahora, no solamente esta asignatura, sino todas las asignaturas del centro de formación tienen esta misma intensidad horaria, ¿ok? Aquí viene luego la presentación de la asignatura. Dice: la introducción informa 3 elementos muy importantes en una disciplina o área del conocimiento: el propósito, su importancia del trabajo y el conocimiento actual que se tiene de ella. La palabra introducción se deriva del latín introducere, guiar, introducir, y denota la acción de traer o guiar. Estoy leyendo junto con ustedes para que ustedes hagan este ejercicio con las demás asignaturas. Con las demás asignaturas no voy a hacer esto. Lo voy a hacer hoy con esta asignatura para que les sirva de modelo, para que ustedes lo hagan con las demás asignaturas, porque es importante que todos estudien o lean su plan de aula, ¿ok? Esta presentación es igual a la presentación de introducción al Antiguo Testamento, porque ambas son, o sendas asignaturas son de introducción, son una isagoge, una introducere, una guía o introduction de la asignatura respectiva o del área respectiva, porque realmente Antiguo Testamento no es una asignatura, sino un área que tiene varias asignaturas. Ok, entonces aquí tenemos el Nuevo Testamento, que es un área que tiene varias asignaturas. Ok, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué justifica esta asignatura? ¿Cuál es el objeto de esta asignatura? Hombre, esta asignatura tiene el objeto de, como dice aquí, ofrecer dentro del marco del núcleo de contextualización que brinda el área de seminarios especiales del programa de intérprete de la Sagrada Escritura una complementación en el abordaje de la propedéutica bíblica. En pocas palabras, esto hace parte de la propedéutica bíblica, pero está separada de la propedéutica bíblica porque es una introducción. Es una complementación de la propedéutica bíblica. Significa que muchos temas que están aquí vamos a estar tocándoles en propedéutica bíblica, y de propedéutica bíblica vamos a estar tocando acá. Ok. Entonces, esto básicamente es un prólogo a todo el área del Nuevo Testamento, donde vamos a concentrarnos en 3 tópicos importantes o necesarios. Número 1, el idioma. Vamos a hablar un poco del griego bíblico, el griego del Nuevo Testamento. Otro, el texto, ¿verdad? Que ya sería la formación del texto y su interpretación, y sobre el canon neotestamentario. De ahí que esta asignatura sirva de enlace a la materia de griego bíblico 1 y a la de propedéutica bíblica. Por eso nosotros vamos a mirar unas enseñanzas que hacen parte de la primera lección de nuestra materia de griego bíblico. ¿Ok? No es que vamos a dar griego bíblico, pero sí vamos a siquiera aprender
el alfabeto griego, porque es importante que en una introducción al Nuevo Testamento todos sepan siquiera o conozcan las letras del alfabeto griego. Muy bien. Ok. Los objetivos de esta asignatura es reconocer las letras del alfabeto griego y las combinaciones de estas para la pronunciación de palabras. Ok, es decir, el alfabeto griego y su fonética. Aprender a utilizar diccionarios, concordancias, etcétera, estudiar los fundamentos históricos y arqueológicos del texto del griego del Nuevo Testamento y revisar la biografía actualizada de los expertos en la historia de formación del canon. Vamos también a mirar la historia de la interpretación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, y algunas cositas más que vamos ahí. Ahí está la metodología, que es universal para todas las asignaturas, los ejes temáticos. Vamos a comenzar con el griego del Nuevo Testamento, vamos a mirar el texto del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, etcétera, la bibliografía de soporte, y así sucesivamente, pues, algunas otras observaciones. Dice, el siguiente documento fue aprobado por el Consejo Académico en la sesión del 26 de enero del 2017. Ahí hay un error, 2017, o sea, este año. Ok, bueno, entonces terminamos aquí de mostrar esto. Vamos a cerrar y como ustedes miren, van a observar del 15 de febrero al 21 de febrero está este material también en PDF, pero esto no se le va a abrir a ustedes en el aula sino hasta la próxima semana, y así sucesivamente, ¿verdad? Van a irse abriendo los diferentes documentos. Estos documentos pueden ser descargables, o sea, usted abre aquí, por ejemplo, y usted tiene una opción aquí para poderlo descargar, o inclusive si tiene conectada una impresora a su laptop o a su computador de escritorio o a su tablet, usted puede darle aquí la opción de imprimir y eso le saldrá para impresión. Le da aquí imprimir, le da la opción de impresión, ok, dependiendo la impresora, y ahí le imprime cómodamente. Ok, entonces aquí está todo el material y vamos a hacer un pequeño rodeo sobre lo que es el griego en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, este sería más o menos listo. Entonces, pues terminamos aquí de presentar lo que hay en el computador y vamos a seguir un poquito con el tema de la clase. Mis amados hermanos, yo les quiero recordar a todos ustedes que tienen la opción de poder escribirnos al WhatsApp. Todos los estudiantes tienen un WhatsApp, un grupo en el que ustedes pueden escribirnos haciéndonos preguntas, comentarios o cualquier apoyo que necesitan. Estamos para servirles. A los hermanos que nos siguen a través de Livestream o a través de la página web o a través de Facebook, pues les invitamos a estudiar con nosotros. El Centro de Formación Ministerial Goel es un centro de alto nivel para estudiantes que quieran aprender la sana doctrina y sobre todo el aprendizaje de las escrituras a un nivel superior. Todo para la gloria y honra del Señor. No es tampoco que queremos ser los superiores o nada de eso, sino simplemente que pues tenemos un nivel para ustedes que les gusta de pronto ser estudioso en la palabra del Señor y sé que le va a agradar mucho. Entonces nuestra invitación, como todos los días, es a que venga a estudiar con nosotros y se prepare y se instruya y se capacita. Amén. Gloria. Y mientras yo me voy tomando un vasito con agua, con el permiso de todos ustedes, les enviamos saludos a todos los hermanos que nos siguen, ¿verdad? A través del Facebook, a través del correo electrónico, a través de las cuentas de WhatsApp. Dios les bendiga, les envío un caluroso saludo y vamos entonces a hablar un poquito acerca del griego del Nuevo Testamento. Entonces, como ustedes sabrán, el griego del Nuevo Testamento no es el griego clásico. O sea, todo el mundo conoce o es sabido que el griego del Nuevo Testamento es un griego un poco distinto, un poco diferente, en el sentido de que es un griego
que se caracteriza por ser un idioma más vernáculo, menos clásico, menos importante. Entonces, vamos a mirar un poquito la larga y fecunda trayectoria histórica del idioma, conocida principalmente en el mundo de la academia por la edad de oro que tuvo la cultura helénica, la época clásica, donde se dieron sus grandes filósofos, escritores. Pero la lengua griega ha experimentado cambios tales que los estudiosos suelen destacar en ella unos periodos que se enmarcan en unas fechas, por así decirlo, que tienen un carácter más simbólico y orientador que de pronto científico. El primer periodo de la lengua griega es el periodo preclásico, o la lengua protohelénica. Es a la forma más antigua de la lengua griega se le ha llamado protohelénica. Esta lengua protohelénica se expresó posteriormente en su desarrollo histórico en varios dialectos, producto de los diversos factores propios de las diferentes regiones en las que fueron transformándose. En pocas palabras, son 4 las vertientes, que son el dórico, el eólico, el jónico, ¿verdad? Pero el ático es el que recibió mayor trascendencia, y sobre todo para Atenas. En Atenas había una importancia muy básica del ático. Ese ático fue el que dio origen al segundo periodo, que es el periodo clásico, o llamado griego antiguo. Cada región del mundo griego antiguo hablaba su propio dialecto, con marcadas diferencias entre ellos. Pero con el apogeo político y cultural de Atenas en el siglo V, comenzó a imponerse el dialecto ático. Este se convirtió en la segunda lengua de los aliados de Atenas, y después cada vez más de otros griegos. Es el griego en que se escribieron los grandes obras literarias y filosóficas y científicas de la griega clásica. Es el griego que se dio en el siglo de oro de Pericles. Luego viene un periodo que se llamó periodo helenístico o alejandrino, la primera lengua común que se desarrolló en la Grecia antigua inmediatamente después del periodo clásico. Tuvo como base el dialecto ático. También tomó elementos de los otros dialectos, especialmente del jónico. Se la conoce como helenístico, griego alejandrino o griego koiné, o por elipsis, simplemente koiné. Este griego, ¿verdad? Es básicamente el griego que vamos a encontrar en las colonias luego de la división del imperio de Alejandro Magno, en las colonias sobre todo de Egipto al norte de África, de los Ptolomeos y los Seleucidas en Siria, y en toda la parte de la media luna fértil donde se da. Bueno, su uso suele marcarse en el periodo que va desde el año 300 a.C. al año 300 después de Cristo, 129, aunque algunos prefieren extenderlo hasta el final de la Edad Antigua, con Justiniano, más o menos en el siglo VI. Las campañas militares planeadas y dirigidas por Alejandro requirieron reclutar tropas de todas partes del mundo helénico y aún dentro de los mismos pueblos llamados por ellos bárbaros. Este hecho, más las conquistas mismas y la política cultural impuesta por el Magno, se constituyeron en el caldo de cultivo de esta nueva forma de la lengua que tuvo carácter popular y común. Esta nueva forma del griego no apareció constituida de la noche a la mañana. No solo es producto de una evolución, sino que en el periodo señalado la koiné misma continuó cambiando, empujada por diversos factores de muy diversa naturaleza. Influencias religiosas afectaron la pronunciación, el léxico, la síntesis de la lengua, que se formaba, pues la koiné la hablaban no solo los propios griegos, que tenían sus formas dialectales o dialécticas, sino también los extranjeros helenizados.
que se llamaban xenoglossoi, personas cuya lengua materna era otra, extranjera o extraña. Xeno, de ahí viene la xenofobia, el miedo, el temor a los extranjeros, especialmente los que habitaban en el oriente, Asia Menor, Siria, Persia e incluso Egipto. Sobre todo después que esas regiones fueron sometidas primero por Alejandro y luego por los generales romanos, o sea, por los romanos que obviamente también vinieron después. Entre las transformaciones más significativas pueden mencionarse las siguientes. La primera, las fonéticas. En algunas vocales, a diferencia del clásico, consonantes y diptongos agudos adquieren una nueva pronunciación que en términos generales va a perdurar hasta hoy, porque se inicia algo que se llama, ese fenómeno fonético llamado el iotacismo. Es decir, varias vocales y diptongos llegaron a pronunciarse como la iota. La iota es un sonido de I. El acento pierde su aspecto tonal y así deja de ser musical para convertirse en enfático como en el español, o sea que solo indica que la sílaba acentuada es la que se pronuncia con mayor fuerza expiratoria. Al haberse abandonado la distinción entre los tres diferentes acentos antiguos, que era el acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo, y consecuentemente la distinción entre vocales largas y cortas, se pierde además el ritmo de la lengua. Es decir, hay una transformación o transmutación de carácter fonético debido a que los diptongos, casi la mayoría de vocales, tienen una incidencia de pronunciación hacia la iota. La iota es un sonido de I. De hecho, la I corta o iota o Y, ¿verdad? Porque hay una I que es I latina. Okay. Aunque los lingüistas suelen evitar la aplicación de la palabra evolución a las transformaciones de una determinada lengua, aquí la estamos usando no sin aclarar que con este contexto dicha palabra no tiene para nosotros connotaciones axiológicas. No se trata de calificar el proceso de cambio como de mejoramiento o empeoramiento de una determinada lengua, pues estas categorías salen sobrando. A veces tal proceso va de lo más sencillo a lo más complejo. En otras ocasiones el recorrido es a la inversa, de lo más complejo a lo más sencillo. En esta sección, y mientras estemos en esta clase, mientras no se diga otra cosa, vamos a hacer las observaciones hechas en el texto guía que vamos a manejar, que es el texto de propedéutica un poco y el texto de griego bíblico. La otra cambio son los léxicos. El vocabulario también cambia y se expande pues al ampliarse el mundo del heleno hablante, con las incorporaciones de nuevas comunidades, el surgimiento del cristianismo, etcétera, etcétera. Surgen otras realidades políticas, religiosas y culturales y se desarrollan nuevas ideas que necesitan expresarse. Estos cambios incluyen aspectos como que palabras antiguas se vuelven obsoletas y dejan de usarse, otras pierden su significado previo y se enriquecen con otros requeridos por los otros contextos, se forman nuevos términos que toman el lugar de otros que se dejan de lado, muchas palabras monosilábicas o bisilábicas ceden su puesto a sus hipocorísticos, palabras de otros idiomas adquieren carta de ciudadanía, ¿verdad? Y algunos de estos aspectos van a manifestarse más claramente en la literatura cristiana. El tercer aspecto también es el morfológico. Se produce una tendencia a normalizar las formas anómalas, tanto de nombres como de verbos. De estos, formas completas de modos y tiempos dejan de ser habituales. Ejemplo de formas verbales: akutsumaise convierte en acusó, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a empezar a ver una regularización de la forma de las demás personas de ese tiempo. En el caso de oide, en oidá, se usa muy poco al optativo y llega a desaparecer.
Los verbos en estructura conjugacional en mi termina ahora en omega. En cuanto a los nombres, también pasa una situación, y es la regularización de los, que es un caso de sustitución de un monosílabo en el nominativo por su hipocorístico. Se pierde finalmente el dual, que era un tipo no había singular, plural, sino también singular, plural y dual, es decir, había otro número más. En general, la ancestral variedad de las declinaciones se hace mucho más simple. Habían unas 7 declinaciones, ahora se sintetizan en 5. En cuanto a la sintáctica, en términos generales, la lengua pasa de ser sintética a ser más analítica. Se utilizan más palabras que antes para expresar las ideas, y se hace más extenso el uso de las formas preposicionales. Lo que antes se decía con una sola palabra en un determinado caso, ahora se dice con una preposición. De estos aspectos volveremos a tratar de manera más específica cuando nos refiramos específicamente al koiné neotestamentario. Pero en este periodo en el que tantas transformaciones experimentó la lengua griega, cobra particular importancia la floreciente comunidad judía de aquel emporio cultural que se desarrolló en Alejandría. En vista de las necesidades propias de ese colectivo religioso, se promueve y se realiza la primera traducción griega. Escuche bien, la primera traducción, que es la primera traducción que se hizo en griego de las escrituras sagradas del judaísmo, que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Estamos hablando de la versión de los 70, la llamada versión Septuaginta, que es la versión de los 70. Esta es la primera traducción que se hace del Tanakh, o mejor dicho, del texto hebreo del Antiguo Testamento al griego. Es por esa razón que es de suma importancia, porque fíjense ustedes que de una u otra manera el texto griego que fue dado sirve. Okay. Entonces la versión de los 70 o la versión de los Septuaginta, la Septuaginta, también en Alejandría escribió un famoso filósofo judío que era Filón de Alejandría. Ahí mismo en ese periodo se desarrolla y se afirma de manera definitiva el cristianismo, que dará al mundo otra abundante serie de escritos, de los cuales los principales o los más importantes son los que constituyen lo que hoy denominamos el Nuevo Testamento. Entonces, en Koiné vemos la Septuaginta, vemos los textos de Filón de Alejandría y los del Nuevo Testamento. Puesto que la Septuaginta como el Nuevo Testamento muestran claramente las vicisitudes de ese periodo de transición lingüística con sus vacilaciones e inseguridades, los escritores de la antigüedad tardía no dejaron de manifestar su aversión hacia el lenguaje utilizado en esas obras, pues no podía menos de parecerle muy alejado de los cánones del griego clásico. Es decir, repudiaron esto porque en parte había elementos semíticos allí. En el siglo I, antes de nuestra era, y en los siguientes concomitantes con la aparición del cristianismo, surgió y se desarrolló en Atenas un movimiento literario que tuvo como meta resucitar el antiguo dialecto ático del siglo V a.C., que había cedido su puesta a la lengua común alejandrina. A sus seguidores se les conoció como el apelativo de los aticistas. Con esta tendencia literaria aparece por primera vez en la historia de la lengua griega la diglosia o el bilingüismo, con algunas excepciones, como lo es el caso de unos pocos escritores de Nuevo Testamento y de escritos similares. La expresión escrita echaba la mano de la lengua atizada o aticizada, y procuraba imitar el uso literario de los escritores áticos de la época clásica. Pero en la expresión oral, al contrario, se usaba la forma evolucionada, la forma del koiné, que se había ido enriqueciendo y continuaba enriqueciéndose con muchos elementos del dialecto jónico y de otras fuentes, como ya hemos señalado. Pues el esfuerzo aticista o de ese movimiento no logró
para la renovación y el desarrollo de la lengua. Esta situación duró, no sin duras luchas y discusiones, mientras la lengua seguía transformándose hasta la última parte del siglo XX. Aunque todavía muchas personas continúan usando lo que se ha conocido en la historia contemporánea de la lengua griega como la lengua culta o el aticismo en su forma sencilla. ¿Ok? Lo dicho anteriormente nos lleva implícito al hecho de que después del griego koiné, la lengua griega continuó transformándose. Pasa por el llamado periodo bizantino y desemboca primero en la continuación de la diglosia o la diglosia que acaba de mencionarse, y luego con las decisiones tomadas por el gobierno griego en la última parte del siglo XX, en la que a través de ciertas normatividades y reglas y leyes empezó a tratar de reglamentar o direccionar todo el asunto de cómo debía pronunciarse, y también hay como una especie de una Real Academia de la Lengua Griega allá, algo así como un comité, algo así. Entonces, en ese sentido, pues hoy en día el griego, aunque tiene muchas diferencias, sigue guardando muchas similitudes el griego actual con el griego anterior. Ok. En ese sentido, podríamos decir que sigue actualmente en uso esa lengua, ¿verdad? Y es un poco distinta, y es la que hablan obviamente en Grecia. Pero hablando ya del griego del Nuevo Testamento, los cristianos han afirmado a lo largo de los siglos que sus escrituras sagradas han sido inspiradas por Dios, Theneusto, ton theon, como lo reza Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La doctrina incluye, por supuesto, los escritos que constituyen el Nuevo Testamento. Pero hubo cristianos que confundieron la inspiración de estos últimos libros con la inspiración del idioma en que fueron escritos. Así llegaron a considerar que el idioma del Nuevo Testamento era un griego especial, también inspirado en tanto tal, por el mismo espíritu que había inspirado el contenido, y distanciado significativamente de lo que conocemos como griego clásico. Se sabe, no obstante, que tal concepción está muy, pero muy alejada de la realidad. La lectura del material contemporáneo y de los escritos del Nuevo Testamento ha mostrado que el griego que fue escrito, el conocido como koiné, como se ha dicho, es un griego común, que es el significado de la palabra koiné, no el de los especialistas en la lengua. En otras palabras, el griego que hablaba la gente y en el que escribía sus comunicaciones, sus cartas, sus epístolas, sus contratos, sus convenios comerciales, etc. Por eso las cartas que son parte del Nuevo Testamento comparten características importantes con las cartas que se escribían en griego en el siglo I. Hay que tomar en consideración que cuando se habla del Nuevo Testamento, no nos estamos refiriendo a un libro, en el sentido más propio que les damos a este término en nuestros tiempos. En otras palabras, no se trata de una obra unitaria. Más aún, de perogrullo es afirmar que los diversos textos que componen eso que llamamos Nuevo Testamento fueron escritos en un lapso de varios decenios, sobrepasando muy probablemente el medio siglo, más o menos el medio siglo. Lo anterior nos permite destacar algunos elementos a los que deben presentarse siempre particular atención al estudiar el texto, el idioma del Nuevo Testamento. Entonces vamos a dar unas nociones previas que serían muy importantes que las diéramos. Puesto que existen escritos en el Nuevo Testamento respecto de los cuales no podemos tener certeza
absoluta de quién o quiénes hayan sido sus autores. La afirmación general de que en ese texto hay tantos estilos como autores cobra especial relevancia. Además, nosotros tenemos que entender que en la inspiración verbal plenaria, que es la doctrina de la inspiración, y eso lo vamos a ver mucho más profundamente cuando estemos desarrollando propedéutica, nosotros hubo una influencia, una incidencia de la personalidad de cada autor en la obra, es decir, de una manera u otra, todas las obras de los autores, de una manera u otra, reflejan sus propias personalidades. Debe también tomarse en consideración que en muchas ocasiones el estilo de un mismo autor varía, incluso de acuerdo con elementos propios de la ocasión que provoca la confección del texto. La persona o personas a quienes se dirige el escrito, el asunto que se trata y el propósito que se persigue, el carácter cronológico del documento. ¿Ok? Entonces hubo varios intercambios epistolares entre remitente y destinatario. Y entonces uno no sabe a veces la naturaleza de la relación personal entre el que escribe y el receptor. El mismo género literario del escrito, entre otras cosas. Al margen de las diferencias de estilo, los diversos autores muestran también diferentes habilidades en el manejo de la lengua. Esto significa que lo que en términos generales podrían calificarse de corrección en el uso del griego no es uniforme entre los escritores del Nuevo Testamento. Textos hay en los que son evidentes, por ejemplo, la falta de concordancia o la suspensión del desarrollo de la idea, que se deja inconclusa, que tales faltas hayan sido cometidas a propósito, por descuido o por el conocimiento de un único código de comunicación o nivel del lenguaje, es asunto de interpretación, que con frecuencia y buena medida depende de las posiciones teológicas del intérprete, del que está al frente del texto bíblico. Otro detalle que debe tomarse en cuenta, aunque estrechamente relacionado con los dos aspectos mencionados, es el nivel del lenguaje del autor, en el que influyen, por ejemplo, su cultura general, su conocimiento léxico y la complejidad de la argumentación que desarrolla. Aquí hay que incluir el uso que hace o no se hace de vocabulario técnico relacionado con el tema que se está desarrollando o con el problema al que se le hace frente. En este marco general hay que reiterar que el griego del Nuevo Testamento corresponde a una fase tardía del desarrollo del griego antiguo. Este hecho básico significa que el griego neotestamentario, el griego del Nuevo Testamento, como el griego en general, tiene características que lo distinguen muy marcadamente de idiomas como el castellano. No nos referimos a las formas de las letras de su alfabeto, pues es claro que usa un sistema distinto. Más importante es, por ejemplo, la estructura sintética del idioma, en contraste con las formas analíticas del nuestro. El griego establece relaciones entre las palabras, sustantivos y adjetivos, verbos y sustantivos, y lo hace por medio de los casos. Y esos casos son marcas flexivas que en muchas lenguas sirven para expresar diferentes relaciones o posicionamientos sintácticos, según como define el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario de uso de español de María Moliner es más claro al definir el significado del término caso. En su uso gramatical dice cierto accidente o posibilidad de variación que tiene algunas palabras
para expresar la relación en que están con otra de la misma oración. En castellano solo existen vestigios del sistema declinacional, que también es propio del latín, en los pronombres personales, me, a, mi, te, a, ti, le, la, lo, les, las, los, nos, os. El conjunto de los casos de una palabra constituye lo que se denomina declinación. Esto quiere decir que en el proceso de transformación de la lengua, el griego del Nuevo Testamento presenta cambios muy significativos si se lo compara con la forma clásica del idioma. Estos cambios se manifiestan en todos los aspectos de la lengua, tanto escrita como con mayor razón hablada. Cambios que continuaron produciéndose en el decurso de los siglos posteriores al periodo helenístico. En este panorama, la koiné representa ya la transición a un sistema menos sintético, que se refleja con el más amplio uso de las preposiciones para expresar muchas de las relaciones que antes se expresaban por medio de los casos. Sin perder de vista la variedad implícita en lo que se ha dicho, podemos señalar algunas características del griego del Nuevo Testamento con referencias a aspectos específicos del idioma. Primero, en el griego del Nuevo Testamento se percibe con claridad la tendencia general de la simplificación del idioma. Dentro de esa tendencia se enmarca la inclinación más analítica a la que hemos hecho referencia ya varias veces. Tal simplificación se expresa en los diversos campos desde los cuales puede estudiarse la lengua. Por ejemplo, en fonética se produce el fenómeno conocido como iotacismo, que ya lo hemos dicho, según el cual hay una asimilación de la pronunciación de varias vocales o combinaciones de vocales, que son los llamados diptongos, al sonido de la iota, que es el sonido I en griego. Este fenómeno explica el hecho de que en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento sea tan común la confusión entre los pronombres personales de primera y segunda persona del plural, porque obviamente ahí está este tipo de afectación fonética. El hecho de que tanto la eta como la ipsilon, al igual que los diptongos con iota, llegan a pronunciarse exactamente igual que la iota, produjo en muchas ocasiones cierta confusión a la hora de copiar textos. En efecto, resultaba muy fácil que los copistas confundieran palabras que, aunque se escriban de distintas maneras, que se denominan heterógrafas, se había vuelto completamente homófonas o homógrafas. Es decir, no se distinguían en la pronunciación. Se escribían diferentes, pero se pronunciaban igual. Tal sucede en el caso de emeis y meis, y con todas las diferentes formas del plural. Por ejemplo, la epístola a los Colosenses presenta varios casos en los que diferentes manuscritos registran para la misma palabra una u otra forma de ese pronombre. Por ejemplo, en 1.7, imón y emón, ¿verdad? En el 1.12 se dice imas y emas. En 2.13, imas y emas. En 2.13 también imin y emin, entre otras. Es decir, hay una predominancia del fenómeno llamado iotacismo, que es la conversión de la mayoría de los sonidos vocales a lo que se llama el sonido de la I. Ahora bien, no siempre el contexto permite determinar con absoluta seguridad la forma original. Es decir, no es seguro que leyendo los versículos anteriores o posteriores. Y un caso similar se presenta también con la desaparición de la distinción entre la omega y la ómicron. Al pronunciarse ambas letras de la misma manera, no resulta difícil que los copistas escribieran una en lugar de la otra. Un caso claro de confusión de letras por homofonía lo encontramos en Romanos 5.1.
mientras unos manuscritos dice tenemos paz y dice ejomen e irenen, otros dicen tengamos paz e irenen. Ambas formas del verbo que están en el presente indicativo, en modo subjuntivo respectivamente, se pronuncian igual. Uno está en el presente indicativo, otro está en el presente subjuntivo, pero se pronuncian igual y cada una representa una diferente matiz semántico en lo dicho por el autor. Mientras el modo indicativo habla de algo real, el modo subjuntivo habla de algo que apenas se está deseando, o sea, algo que se está elucubrando, algo que simplemente es hipotético. Estos errores ortográficos propiamente dichos, o confusiones de una palabra por otra, en algunos casos el cambio de la palabra podría significar que el copista corrige a propósito el texto del que copia, y probablemente al considerar que el copista anterior se había equivocado. Entonces ahí genera una situación bastante complicada. En morfología nos encontramos con hechos como esto. El sistema verbal se simplifica. Algunos tiempos verbales muestran claros indicios de ir desapareciendo. El caso más evidente es el del optativo. El optativo prácticamente desaparece en el Nuevo Testamento. Entre todos los verbos neotestamentarios solo figuran 35 formas diferentes del optativo, 35 variables del optativo. Aparece así como germen la desaparición del optativo, que se operará en la época posterior. Luego, 100 años después, ya el optativo desaparece en la escritura, en la escritura griega. Okay. Hay unas estadísticas de todas estas formas verbales, de todo esto, que vamos a analizar concienzudamente en su momento, pero creo que por ahora estamos mirando estos aspectos de manera muy tangencial. Ahora, la rigurosidad con que se distinguían las conjugaciones verbales, lo que se ha llamado aspecto verbal, tanto se aplica de la misma manera. Así, por ejemplo, la distinción entre el aoristo y el perfecto no siempre se mantiene. El dual, que era un número gramatical que tenía algunas lenguas indoeuropeas, entre otras el griego clásico, que es para palabras que se aplican a dos cosas, también ha desaparecido. Ya no existe el dual, singular, dual y plural. Singular para uno, dual para dos y plural para más de dos, es decir, tres. En otros casos, muchos diminutivos pierden su significado propiamente y terminan siendo equivalentes a la forma regular de la palabra. Por ejemplo, ontarión deja de significar oidito y pasa a designarse sencillamente el oído, y pasa a designarse así, como en el caso de Juan 18:10, cuando quinarión ya no es perrillo, sino perros, y Marcos 7:27, aunque puede ser que este caso conserve un cierto matiz. Como es natural, los cambios fonéticos continuaron y han afectado también la ortografía. En griego moderno, este fenómeno se percibe con claridad en la pérdida de ciertas vocales largas de forma subjuntiva que han sido sustituidas por las formas diptongadas del indicativo. Ok. En ese orden de ideas, estamos como que, bueno, no los quiero como meter tanto en este proceso del entendimiento, pero en griego moderno el infinitivo ha desaparecido totalmente y ha sido sustituido por el subjuntivo actualmente. No sé, creo que van a llover muchas preguntas sobre este tema, pero no deben asustarse porque aquí estamos simplemente haciendo un matizaje, ¿ok? Bueno, el léxico se va a transformar y enriquecer de manera muy particular por el contexto propio, tanto el interno como el externo, de los textos que conforman el Nuevo Testamento. En ese sentido, nos referimos concretamente al hecho de que la inmensa mayoría de esos escritos fueron producidos por personas bilingües, es decir, eran personas de mentalidad y formación semítica, hebraica, pero que escribían en griego, pero pensaban en arameo.
Y ello hace que en las mismas palabras griegas se introduzcan nuevos significados o nuevos matices de los significados propios. Esto se ve, por ejemplo, en el uso neotestamentario de palabras como ágape, ¿verdad? Doxa, hipóstasis, charis, parousia, pistis, sarx y muchísimas otras. Y por contexto externo nos referimos al fenómeno similar y paralelo que consiste en la incorporación de nuevos significados a términos establecidos como consecuencia del intercambio con otras personas o comunidades cuya lengua materna no era el griego y que procedían de otras culturas, con sus distintas lenguas, costumbres, etcétera, etcétera. Ok. En el primer caso tenemos además la inclusión en el Nuevo Testamento de muchas palabras que proceden directamente del hebreo o del arameo, entre ellas nombres propios de personas o lugares, que quizás sean las más evidentes. En la transcripción griega de nombres propios, tal como puede verse, por ejemplo, en las genealogías de Mateo o de Lucas, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3, no se observan las normas ortográficas comunes, por lo que encontramos muchos vocablos con terminaciones consonantes que no son propias del griego clásico, pero que sí son propias del hebreo. En esto son consonantes final, la ni, la ro, la sigma, más las consonantes dobles como la psi, ¿verdad? Okay. La capa como consonante final es una excepción en la preposición ek y en el adverbio uk. En las genealogías mencionadas tenemos nombres en terminaciones en beta, delta, zeta, zeta, kappa, lambda, mi, tau, phi, hi. Pero no se trata solo de nombres propios, pues también se incorporan al texto del Nuevo Testamento otro tipo de palabras del origen hebreo o arameo tomado de las escrituras hebreas. Muchas de ellas como aleluya, osana, aleluya, osana, amén, sábado, Satanás, se han incorporado incluso a las lenguas que se hablan actualmente en muchas partes del mundo. Perdón, disculpen. De las distintas palabras del Nuevo Testamento, las 4/5 partes, más o menos 4.000, porque pertenecen al griego clásico, y 1.000 al posclásico o helenístico, más o menos, en ese sentido. Algo semejante sucede en castellano cuando se mantienen formas gráficas como Abraham, como una M final, que no es propia de nuestra lengua. De ahí que traducciones contemporáneas del texto bíblico escriban Abraham con N y otras con M, por ejemplo. Y de aquí también que se haya hecho intentos de castellanizar la grafía de toda la onomástica bíblica, a tarea por demás muy compleja. En ese sentido, pues todos los nombres se le quieren colocar como su manera es en español. De los idiomas del Antiguo Testamento también tenemos en el Nuevo expresiones o breves oraciones completas que han sido transliteradas, como se ve, por ejemplo, en estos textos, como en Marcos 5:41, talita cumi, eso es el arameo, o efata, del arameo, en Mateo 27:46 también, ¿verdad? Que cita el texto hebreo, que cita del hebreo la primera parte, Eli, Eli, y del arameo la segunda parte, lama samatami, lama sabatani. Ok. Donde más se evidencian ciertas peculiaridades del griego del Nuevo Testamento es en la sintaxis, pues intervienen varios factores. Por una parte, también en este aspecto se manifiesta el proceso de simplificación de la lengua y se tiende a suprimir las dificultades. Se prefiere frecuentemente la coordinación a la subordinación, las frases se hacen más breves
el estilo directo, una cierta libertad que permite licencias lingüísticas, entre otras cosas. Pero además de esta tendencia general de la época, hay peculiaridades en el griego del Nuevo Testamento que se deben a la presencia abundante de semitismos, que son hebraísmos o arameísmos. Estos no se limitan a los aspectos léxicos y ortográficos que ya hemos mencionado, sino que incluyen también ciertas estructuras sintácticas que son ajenas al griego clásico. La presencia de estos semitismos en el Nuevo Testamento es asunto indiscutible, pero su extensión así se debate, según algunos autores, mucho de lo que parecía curioso a los entendidos de otra época y que se atribuía a hebraísmo, resultó ser, como ha podido verse desde el descubrimiento de los papiros, el griego popular de este periodo, pero todavía existen rasgos en torno a los cuales el debate continúa. Pocas palabras, a modo de ejemplo podemos citar estos pocos casos que mostramos en la traducción literal castellana, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y respondió diciendo, en Marcos 5:9, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré, que son traducciones literales, pero que en español no se usa porque son consideradas como pleonasmos y así. Bueno. Y fíjense, compare esa última forma que dijimos con el juramento del que juró, Lucas 1:73 o Génesis. También se encuentra en el Nuevo Testamento no solamente palabras tomadas directamente del latín, sino además construcciones que están calcadas o tomadas de otros materiales en ese sentido. Disculpe un momentico, estoy... En ese orden de ideas, pues creo que ha sido muy exquisito la conversación que hemos tenido hasta ahora. No sé si se me escapa algo más de todo lo que hemos dicho. De todas maneras, les vuelvo a insistir en que ustedes tengan la opción de poder estar en nuestro WhatsApp, hacernos preguntas, hacernos todas las preguntas que ustedes quieran, porque la idea es que tengamos un compartir entre todos. Ok. De todas maneras, acuérdense que esto tiene que ver mucho con las formas de traducción. Hay dos tipos de traducción. La traducción que es, digamos, dinámica, y la formal. Entonces, si hacemos la dinámica, estaríamos hablando de traducciones que tratan de españolizar, mientras que las formales tratan de mantener la literalidad. Y esto también tiene mucho que ver esto. Muy bien. Nosotros vamos a estar siempre tratando de utilizar como referencia la Reina Valera 60, pero en algunos casos vamos a estar mirando también otros aspectos interesantes. Muy bien. Como nota final, el griego del Nuevo Testamento es pues una expresión particular de la koiné del siglo I. Pero hay que añadir que, como otras formas del griego helenístico, sufrió influencia de otros idiomas por razones muy diversas. El que los escritores hayan sido todos o casi todos de habla aramea, el hecho probable de que algunos textos hayan existido primero en arameo, la influencia de la Septuaginta con su carga semítica, lo que hace que el griego neotestamentario hasta cierto punto sea un griego semitizado o lleno o cargado de semitismo.
Sin embargo, no toda esa influencia semítica fue exclusiva de los escritores de este texto. ¿Ok? Hay que tomar en consideración además, que el ser del Nuevo Testamento, que es del ser del Nuevo Testamento ser una obra de muchos autores, y cada uno de ellos tiene sus características peculiares. El nivel del lenguaje, la calidad estilística, la preocupación por la forma, todo esto varía de autor en autor. Por esta razón, las afirmaciones generales que se han hecho tienen luego, en el estudio particular de cada uno de los libros que componen el Nuevo Testamento, un análisis particular, un análisis muy, muy interesante. Y hay que en ese sentido ir matizando conforme a los aspectos que hemos mencionado. En un extremo de la escala tenemos el vasto griego del Evangelio y de Marcos o de Apocalipsis en el otro, los pulidos periodos del autor de la epístola a los hebreos, en otras cosas. Es decir, tenemos una serie de diferentes, por así decirlo, gamas de escritura o estructura. En ese sentido, pues, vamos a mirar todo esto de una manera importante. Bueno, vamos a dar hasta aquí por terminado esta clase en el día de hoy. Creo que ha sido bastante nutrida, hablar un poquito, y vamos a continuar hablando del lenguaje del Nuevo Testamento. Vamos a aprender un poquito cuáles son las letras del alfabeto griego, así que en la próxima clase no se pierdan. Vamos a mirar un poquito esto. Entonces, que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Un saludo muy especial. Hoy terminamos la primera tanda de las 6 asignaturas y creo que es una gran victoria de parte del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea sobre ustedes. Disculpen los horarios, hoy estuvieron un poquito, pero ha sido cuestiones propias de toda esta temática que se está abordando. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor sea sobre ustedes. A Jesucristo sea toda la gloria. Amén.